Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos, médico internista, y hoy iniciamos una serie dedicada al manejo práctico y seguro de las taquiarritmias. En estos videos aprenderemos cómo abordar sistemáticamente una taquicardia, diferenciar un QRS estrecho de uno ancho, cuándo usar electricidad, qué fármacos elegir y sobre todo cómo evitar errores que pueden ser fatales. La idea no es memorizar algoritmos, sino entender la fisiopatología para poder tomar decisiones correctas bajo presión. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Sígueme en redes para no perderte ningún nuevo video. Sin más, vamos a hablar de taquiarritmia. Este algoritmo que les voy a mostrar se basa en la evidencia del ACLS de los 2 años pasados y de la guía europea del 2024. Entonces quiero que empecemos entendiendo algo fundamental, y es que manejar taquiarritmias en el piso no es lo mismo que manejarlos en la UCI. En la UCI tenemos monitorización continua, personal 1 a 1 o 1 a 2, el desfibrilador está a la mano, hay vía aérea avanzada. Es un entorno que está diseñado para el deterioro, mientras que en el piso realmente la realidad es distinta. La monitorización puede ser intermitente, la cantidad de enfermeras que hay por pacientes es casi que una por cada 10, y muchas veces en los turnos nocturnos o fines de semana, pues el internista está prácticamente solo enfrentando la situación. Y aquí está la implicación crítica, y es que el paciente puede deteriorarse rápidamente en un entorno que no está diseñado para la reanimación inmediata. Por eso es que esto que les voy a mostrar hoy no está pensado para cardiólogos que estén en la UCI, sino para internistas que están en piso o hospitalarios que están en piso y que deben tomar decisiones rápidas pero extremadamente precisas. Porque la rapidez sin precisión genera iatrogenia y la lentitud sin criterio pues genera paros cardíacos. Entonces el equilibrio entre la velocidad y la seguridad es lo que va a definir el pronóstico en nuestros pacientes. En el paciente hospitalizado con taquiarritmia la presión es enorme. Entonces a uno lo llama la enfermera, uno llega a ver el paciente y se encuentra con que la frecuencia cardíaca está en 160, la enfermera está angustiada, uno siente la necesidad de actuar de inmediato, pero la rapidez no debe comprometer la precisión clínica. En las taquiarritmias actuar rápido pero mal puede ser más peligroso que actuar unos segundos después, pero correctamente. Entonces cada decisión terapéutica desde la evaluación inicial hasta la elección entre si yo voy a cardiovertir, desfibrilar o voy a administrar fármacos debe estar fundamentada estrictamente en 3 pilares. Primero, la estabilidad hemodinámica. ¿El paciente está perfundiendo, sí o no? Esa es la pregunta más importante de todo el algoritmo. Segundo, clínicamente, ¿cómo se ve el paciente? ¿Cuál es su electrocardiograma? No todo QRS ancho es lo mismo, no toda taquicardia irregular es igual. Entonces el diagnóstico electrocardiográfico preciso evita errores fatales. Y tercero, la seguridad del paciente. Muchos de los errores más graves en arritmias ocurren por no reconocer las contraindicaciones sutiles. Entonces, el enemigo no es la falta de conocimiento, son las trampas cognitivas bajo presión. El primer contacto con el paciente taquicárdico es el momento más crítico. Y aquí hay que cambiar un reflejo que tenemos muy común, y es que cuando suena el monitor, lo primero que hacemos es mirar la pantalla del monitor. Eso es un error. En el minuto de oro, el monitor es secundario. Primero se mira al paciente. ¿Está consciente? ¿Está orientado? ¿Está diaforético? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Tiene pulso palpable? ¿Tiene buena perfusión? Realmente la frecuencia cardíaca aislada no es lo que mata es la hipoperfusión. Por eso la prioridad absoluta no es diagnosticar el tipo exacto de arritmia, sino responder una sola pregunta. ¿El paciente está estable o está inestable? Y esa es la decisión binaria fundamental que definirá todo el algoritmo. Porque si está inestable, es necesario o cardiovertir o desfibrilar al paciente inmediatamente. Pero si está estable, tenemos tiempo para diagnóstico y para administrar fármacos. Para manejar bien una taquiarritmia no basta con memorizar el algoritmo, tenemos que entender por qué el paciente se desestabiliza. Y es que todo paciente parte de una ecuación muy sencilla, que es el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Uno intuitivamente podría creer que si la frecuencia sube, el gasto cardíaco sube. Eso solo es verdad hasta cierto punto, porque cuando la frecuencia supera aproximadamente los 150 latidos por minuto, el tiempo de diástole se comienza a cortar de forma crítica y el ventrículo no alcanza a llenarse adecuadamente. Entonces el volumen sistólico cae de forma importante, y aunque la frecuencia cardíaca esté alta, el volumen expulsado en cada latido disminuye tanto que el gasto cardíaco total puede caer. El segundo mecanismo es la isquemia miocárdica. La perfusión coronaria ocurre en diástole. Si se acorta la diástole, se reduce el aporte de oxígeno al miocardio, pero al mismo tiempo la taquicardia aumenta la demanda metabólica del corazón. El tercer mecanismo es la pérdida de la patada auricular. En fibrilación auricular o en los flóteres auriculares, las aurículas dejan de contraerse de forma efectiva
Y la patada auricular podría aportar hasta el 20 al 30% del llenado ventricular. Entonces, si se pierde esa contribución, el gasto cardíaco cae abruptamente. ¿Y cómo hacemos para saber si un paciente está estable o inestable? Pues finalmente es el punto de partida del algoritmo. Entonces, la presencia de hipotensión o signos de hipoperfusión atribuibles a la taquicardia definen la inestabilidad hemodinámica. Y algo muy importante es que no todo se resume en un número en el tensiómetro. Clásicamente hablamos que la hipotensión es una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, pero esa es una definición simplificada, porque por ejemplo un paciente hipertenso que tiene presiones crónicas de 160 de sistólica, una caída a 110 podría generar hipoperfusión cerebral o inclusive síncopes sin que esté por debajo de 90. Entonces hay que contextualizar al paciente. Segundo punto crítico, cuidado con la medición automática. En las arritmias irregulares como la FA, los manguitos automáticos fallan con frecuencia y arrojan valores erráticos. Entonces no confiar ciegamente en la máquina. Ahora, más importante que la cifra aislada de tensión arterial son los signos clínicos de hipoperfusión. Piel fría, pálida o moteada, llenado capilar mayor a 2 segundos, diaforesis profusa y oliguria aguda. Estos signos indican que el gasto cardíaco definitivamente es insuficiente y el paciente está hipoperfundido. Recuerden algo claro, la hipotensión es un signo de hipoperfusión tardío. El choque comienza mucho antes de que la presión caiga de forma dramática. Como tercer signo de inestabilidad hemodinámica está la alteración aguda del estado mental. Entonces, si un paciente con taquicardia está confuso, agitado, letárgico, presenta síncope, eso significa hipoperfusión cerebral y es un marcador de colapso circulatorio. Cuarto, dolor torácico isquémico. Si la taquicardia genera angina típica, eso significa que la demanda miocárdica de oxígeno está superando el aporte y debemos corregirlo rápidamente, porque puede infartar o provocar una arritmia ventricular letal. Y quinto criterio, la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si el paciente comienza a hacer disnea súbita, ortopnea, crepitantes pulmonares, distensión yugular, pues significa que el ventrículo izquierdo no tolera la frecuencia cardíaca elevada y perdió su capacidad de mantener el llenado y el gasto efectivo. Y la presencia de cualquiera de estos signos en el contexto de una taquicardia nos obliga a tener que cardiovertirlo eléctricamente sin demora. No medicamentos, no ver si mejora, no esperar un electro de 12 derivaciones. Se prepara la cardioversión, porque la prioridad es restaurar la perfusión inmediatamente. Entonces, si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica sincronizada. La actuación debe ser de segundos a pocos minutos porque el riesgo de paro cardíaco es real. Pero si el paciente está estable, entonces entramos en una lógica completamente diferente. Aquí sí hay tiempo. Entonces póngale un acceso venoso, un electro de 12 derivaciones y luego sí le damos un tratamiento farmacológico dirigido, porque el objetivo no es apagar el incendio, sino entender cuál es el mecanismo, controlar la frecuencia o ritmo de forma gradual y hay tiempo para pensar, analizar y consultar si es necesario. Cuando hay dudas sobre la estabilidad clínica del paciente, por ejemplo, no sé, tensión de 90-60, consciente, algo sudoroso, en esos casos es razonable preparar la cardioversión, colocar los parches, tener la sedación lista y tener el desfibrilador cargado. Mientras intenta uno, por ejemplo, una maniobra vagal o adenosina, como ya veremos más adelante, pero nunca retrasar la descarga si el paciente empieza a deteriorarse. Entonces vamos a arrancar con el paciente inestable. Si el paciente está inestable, ya sabemos que la electricidad inmediata es la prioridad. Primer paso, activar el código. No intentemos manejar esto solo. Solicitemos ayuda inmediatamente. Traer el carro de paro, el desfibrilador. Asignar los roles claros al equipo de enfermería, porque en ese momento el liderazgo lo va o asumir el internista o el médico general hospitalario que esté a cargo. El segundo paso es la oxigenación y la vía aérea. Entonces, administremos oxígeno al paciente si está desaturado. Y muy importante, tener listo un equipo de succión y de BBM. ¿Por qué? Porque la sedación puede causar apnea o pérdida de los reflejos protectores y que tengamos que intubar al paciente. Tercer paso, tener un acceso venoso, idealmente 2 vías periféricas de grueso calibre, pero pilas, la cardioversión no requiere vía venosa, la sedación sí. Entonces, si el paciente está en deterioro rápido, no retrasen el choque por estar buscando una segunda vía. Entonces, en situaciones extremas, cardiovertimos primero y resolvemos el resto después. Ahora, la cardioversión eléctrica es un procedimiento que es sumamente doloroso, porque no es una descarga leve. Son casi 200 joules atravesando el tórax, lo que genera una contracción muscular intensa y una sensación muy violenta. Entonces, realizar una cardioversión en un paciente consciente sin sedación es bastante cuestionable, salvo que esté en preparo o en deterioro tan rápido que sedarlo pues precipite un colapso irreversible.
Entonces, la cardioversión eléctrica es un procedimiento extremadamente doloroso, no es una descarga leve. Estamos hablando de hasta 200 joules que atraviesan el tórax, lo que genera una contracción muscular intensa y una sensación muy violenta. Entonces, pues, realizar una cardioversión en un paciente consciente sin sedarlo es cuestionable, salvo que esté pues en situación preparo o en un deterioro tan rápido que sedarlo pueda precipitar un colapso irreversible. Ahora bien, el objetivo no es anestesiar profundamente, el objetivo es lograr analgesia y sedación consciente de forma equilibrada, es decir, que no sienta dolor y que no recuerde el procedimiento. Y no todos los fármacos son iguales, hay que elegir el agente con el que uno esté familiarizado y que tenga un perfil seguro en el contexto del paciente. Por ejemplo, el midazolam y el fentanilo son combinaciones muy utilizadas, pero si el paciente está hipotenso, pues deberíamos evitar ese tipo de fármacos y sedar mal al paciente, pues lo puedes compensar más. Entonces, ¿qué usar, cuánto usar y en qué contexto usarlo? Primero el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina muy utilizada en el piso. Las dosis habituales son de 2 a 5 miligramos endovenosos de forma lenta. ¿Qué ventajas tiene? Buena estabilidad cardiovascular y excelente apnesia, y además tiene un antídoto que es el flumazenil. Pero su inicio no es inmediato, puede tardar 2 a 3 minutos y puede dejar sedación residual. Segundo está el fentanilo. Se administra en dosis de 50 a 100 microgramos endovenoso, que es como 1 a 1.5 microgramos kilo, y su ventaja clave es la analgesia real. Porque si bien el midazolam quita la memoria, no quita el dolor. Entonces la combinación midazo-fenta ofrece una pseudoanalgesia completa, pero siempre titular lentamente para evitar depresión respiratoria. Tercero, el propofol. Entonces, el propofol se puede administrar en dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo en bolo lento. Tiene un inicio muy rápido, menos de 40 segundos, y despertar más o menos en 5 a 10 minutos. Entonces, es excelente si se tiene experiencia en vía aérea, en caso de que el paciente pues, pierda sus reflejos. Es excelente si se tiene experiencia en la vía aérea. Pero el problema es que causa vasodilatación e hipotensión marcada, y además puede producir apnea. Finalmente está el etomidato, que el etomidato es probablemente el más hemodinámicamente estable, se administra en dosis de 0.15 a 0.3 miligramos kilo endovenoso. Su efecto en la presión arterial y el gasto cardíaco es mínimo, lo que lo hace muy interesante. Y puede generar mioclonías frecuentes y supresión adrenal, pero con estas dosis realmente es irrelevante. En pacientes añosos se recomienda siempre disminuir las dosis al menos al 50%. Ahora, una cardioversión no es simplemente poner parches y descargar. Realmente la correcta colocación de los parches influye directamente en esa eficacia del choque. El objetivo va a ser maximizar el flujo de corriente a través del miocardio y reducir la impedancia transtorácica. Entonces hay varias opciones. La primera opción es la posición anterolateral, que consiste en poner uno de los parches en el segundo espacio intercostal para esternal derecho, justo debajo de la clavícula. El otro lo ponemos en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media izquierda, a nivel del ápex cardíaco. Esa posición genera un vector de corriente que atraviesa el ventrículo de forma efectiva. La segunda opción es la posición anteroposterior, en donde uno de los parches va a la región precordial izquierda anterior y el otro a la región infraescapular izquierda posterior. Eso es especialmente útil en FA, porque maximiza el vector de corriente a través de las aurículas, aumentando la probabilidad de reversión. Los parches tienen que quedar bien pegados porque la mala adhesión aumenta la impedancia y reduce la eficacia del choque. Ahora, pilas, el paciente tiene que estar en sincronización si lo que queremos hacer es cardiovertir. Si nos olvidamos de esto, podemos convertir una taquicardia que es tratable en una fibrilación ventricular. Y eso pasa por el fenómeno R sobre T. La onda T es el periodo de repolarización ventricular. Si la descarga eléctrica cae justo sobre la onda T, puede inducir una fibrilación ventricular letal. Entonces, por eso es que utilizamos el modo de sincronización. Cuando nosotros activamos el modo de sincronización, el desfibrilador detecta la onda R y descarga milisegundos después de ella durante el periodo refractario absoluto. Ahí el miocardio no puede hacer fibrilación ventricular. ¿Y cómo se va a ver el modo de sincronización? En el monitor deben aparecer unos marcadores, puntos o flechas sobre cada complejo QRS. Pilas, después de cada descarga, muchos desfibriladores pueden desactivar automáticamente el modo sync. Entonces siempre estar pendientes de que la sincronización esté activa. A veces si las ondas T son muy altas, el equipo puede confundirlas con Rs y marcar doble, y eso es súper peligroso, entonces hay que estar pendiente de eso. Si eso sucede, cambiamos la derivación hasta que el marcador caiga consistentemente sobre la R. Una vez que ya decidimos cardiovertir y activamos el modo sincronizado correctamente, entonces toca preguntarse cuánta energía voy a usar para la cardioversión. Y es mejor usar una dosis inicial adecuada que empezar bajo y fallar. Entonces primero comencemos con la fibrilación auricular. Esta es una arritmia que es resistente a la electricidad, entonces iniciamos con dosis altas, 200 joules. Y
Es importante que empezar bajito en FA falla y aumenta el trauma miocárdico por las repetidas descargas. Si falla con 200 joules, lo escalamos a 300 o a 360 joules. Luego está el flóter auricular o la taquicardia supraventricular regular de QRS estrecho. Cuando tenemos alguna de estas dos, 50 a 100 joules suelen ser suficientes porque son muy sensibles a la electricidad. Si no revierten, podemos escalar a 200 joules. La tercera es la taquicardia ventricular monomórfica con pulso. Aquí la dosis inicial recomendada es de 100 joules sincronizados y pilas sincronizados. Si no revierte lo podemos escalar a 150 y 200 joules. Y cuarto escenario, la TB polimórfica inestable o torcida de points, torcida de puntas. Aquí no utilizamos sincronización, lo que hacemos es desfibrilar. ¿Por qué? Porque es imposible sincronizar, el QRS es variable y el equipo no va a poder identificar una R consistente. Entonces se trata como si fuese una fibrilación ventricular. Y lo hacemos con 200 joules o más. Y es importante entonces entender que estas dosis son indicadas para desfibriladores bifásicos. Si por ejemplo uno tiene uno monofásico que es viejo, la dosis estándar de 360 joules para casi todas las arritmias inestables es efectiva. Si ya tenemos nuestra carga lista, pues ahora lo que viene es la descarga. Entonces, antes de presionar el botón, hay que anunciarlo en voz alta. Hay que decir cargando, fuera yo, fuera tú, fuera todos. Despejen, no es una formalidad. Y una vez verificado visualmente que absolutamente nadie está tocando el paciente ni la cama, generamos la descarga. Esto es seguridad básica. Segundo punto técnico importante. En modo de sincronización no basta con presionar el botón y soltarlo. Hay que presionarlo y mantenerlo presionado. Y la máquina descargará en la siguiente onda R detectada. Una vez hayamos descargado, hacemos una reevaluación inmediata. Entonces, evaluamos el ABC, tomamos presión arterial, verificamos estado de conciencia. Y si el ritmo es inusal y el paciente mejora clínicamente, monitorizamos. Si la arritmia persiste, debemos escalar energía y, muy importante, activar nuevamente la sincronización antes del siguiente choque. En el escenario más crítico, que es cuando con la descarga el paciente entra en fibrilación ventricular o pierde el pulso, ahí lo que hay que hacer es iniciar la reanimación cardiopulmonar inmediata y desfibrilar en modo asincrónico a energía máxima. Ese cambio debe ser inmediato. Pilas, la cardioversión no termina con la descarga, termina cuando el paciente esté estable hemodinámicamente y sus signos vitales se hayan vuelto a la normalidad. En situaciones de alta presión los errores no ocurren por falta de conocimiento, ocurren por omitir pasos básicos. Entonces, antes de presionar el botón de descarga, siempre tener el zinc activado, tener presente que la sedación puede provocar apnea o pérdida de los reflejos protectores, entonces siempre tener el BBM al lado. Tercer punto, la monitorización post-choque, siempre la evaluación. Y finalmente la documentación del procedimiento. De esta forma finalizaríamos el manejo de las taquiarritmias en el paciente inestable.